En estas ocasiones que te da la vida, donde puedes entrevistar a alguien que es tu hermana, alguien que tenemos el mismo apellido, que nos criamos juntas y que la vida pues nos ha permitido no solamente crecer como primas, hermanas, sino como reitero lo que decía en un principio, como hermanas, y ese lazo pues también ya a nivel de comadres. Entonces es como algo de Charlotte a Charlotte, que no es tan frecuente. Para mí me honra recibir en este espacio, el Tribunal de la Tarde, a la doctora Esther Charlotte. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de estar, como ya dijiste, con mi hermana, comadre, compinche, en esta tarde. Me siento realmente regocijada y bendecida por Dios. Amén. Hay que destacar que usted es la primera abogada. Correcto. De la familia. Luego yo estudio Derecho. Entonces, al tener un apellido que Charlotte, que no es común, es un apellido muy, vamos a decir, el que es Charlotte somos familia por obligación. Correcto. ¿Cuántas veces la confundieron a usted conmigo y a mí con usted? Bueno, muchísimas veces, incluso en una actividad, me estaban entregando hasta un certificado y decía Mildred Charlotte. Entonces, me veo en la necesidad siempre de hacer el aclarando. No, y lo interesante de esto es que mucha gente me dice, no, porque te recuerda cuando estudiamos en la UAS. Correcto. Ya al principio yo explicaba y ya después no, ya seguimos en ese proceso. Esther, hablemos primero por qué Derecho, por qué elegir la carrera de Derecho. Fíjate, yo escogí la carrera de Derecho porque siempre fui una inquieta de las ciencias sociales. Recuerdo que todavía tengo compañeras del colegio que me recuerdan explicando la clase de historia con un carisma, con una vehemencia, con mucho interés y defendiendo las causas. Entonces, en mi época, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esa carrera era muy pujante. Y realmente, luego de unos test psicológicos, pues decidí hacerme abogado, tener mi carrera en el derecho y de hecho hasta mi hijo es abogado también. Es en la sangre que Correcto. va esto. Hablemos de su etapa en los tribunales, de manera muy puntual, como abogado de oficio. Ay, qué pregunta. Como abogado de oficio, lo que ocurrió fue que yo, siendo estudiante, trabajaba en la 7ª Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional. Yo era secretaria. Entonces, secretaria no, auxiliar, porque la secretaria era otra persona. Y entonces, allí, cuando me gradué de abogado, el magistrado, viendo mi dedicación, el magistrado Juan María Severino, 2030, Raulín, me dijo, se interesó, se dio la vacante. Entonces él se interesó porque yo la ocupara y me habló en la Suprema y me promovieron a abogado de oficio. Pero ¿qué pasa? Cuando me designan abogado de oficio, yo feliz, mi primer trabajo, quedándome en mi misma área laboral, todo estaba maravilloso, hasta que llegó el juicio del siglo pasado. El juicio del expresidente Salvador Jorge Blanco. Correcto. Yo participé en el juicio del doctor Jorge Blanco, primero como auxiliar. Yo subía cuando él se le juzgó en contumacia. Yo participaba leyendo actas y demás. Entonces, cuando ya concluye y él se presenta en el país, asumiendo la responsabilidad y presentándose, ya yo soy abogado de oficio. Entonces, la barra de la defensa del doctor en varias oportunidades se retiran. ¿Y a quién le corresponde asumir? A la abogada de oficio. A la abogada de oficio recién graduada. Una muchachita, prácticamente, veinteañera. ¿Qué usted sintió cuando le dijeron va a subir a estrado? Bueno, yo estaba hasta en mi casa. Yo estaba en mi casa, en los quehaceres del hogar. Cuando te buscan, y era la seguridad del magistrado Severino, venga que usted tiene que ir al tribunal, que le toca. No voy a negar que las luces de los flash, de los periodistas, me aturdieron, porque llegué y en ese momento fueron mis 5 minutos de fama. En ese momento, foto. Entonces, asumí en el entendido
de que tenía una responsabilidad muy grande. Señores, un pasado Presidente de la República, abogado, del cual yo tenía libros. Maestro del derecho. Brillante, el doctor Jorge Blanco, y tocarme a esta muchachita, el defenderlo. Recuerdo que hablé de una máxima jurídica, de que se presume su inocencia hasta prueba en contrario. Y me vi con este paquete tan grande de documentos. Ese gran legajo. Ese gran legajo de documentos, y por respeto y situaciones del tema en el que estaba, presenté mi renuncia. Y eso para mí fue un poco frustrante, porque en esa época mis metas, dentro de mis ilusiones, estaba el de hacer carrera a nivel incluso del Ministerio Público. Yo tenía aspiraciones hacia el Ministerio Público. Luego de esa parte se va formando y entra a uno de los capítulos también sumamente interesante, que es formarse en el área de lavado de activos. Correcto. Muchas veces solamente escuchamos cuando se dan estos casos grandes, pero si pudiéramos definirlo de manera sencilla, ¿qué es el lavado de activos? Me alegra muchísimo esa pregunta que me hace. ¿Por qué digo que me alegra muchísimo esa pregunta que me hace? Porque la ciudadanía, la gente de a pie, ¿verdad?, ve el lavado de activos y lo enfoca desde el punto de vista tal vez de una película, tal vez de la drogadicción y la droga, o sea, del tráfico de droga, del narcotráfico. Y el lavado de activos está demasiado cerca y tal vez no nos damos cuenta. El lavado de activos no es más que la función que hace, vamos a llamarle con nombre, el delincuente, que ha obtenido unos beneficios, unos activos, un dinero, para que lo ha adquirido producto de actividades ilícitas, es decir, de los llamados delitos precedentes al lavado de activos. Entonces, ¿qué pasa? Este dinero, estos activos que percibe, que obtiene, no tiene cómo fundamentarlo, no tiene cómo decirle al fisco, cómo decirle al banco, cómo decirle a la sociedad cómo lo adquirí. Entonces buscan hacer un procedimiento de modo que ese dinero ilícito llegue al comercio, llegue a la sociedad confundido, ligado con el dinero sano. Dinero limpio, dinero sucio, dinero sano, dinero enfermo. ¿Cómo una persona, por ejemplo, y vamos a suponer, una chica tiene un novio, un amigo, y él le dice, te voy a poner una tienda para que tú comiences a vender ropa, lo que fuese, pero ella no sabe de dónde vino ese dinero. Entonces ella va a decir, pero fue el que me abrió la puerta para este negocio, me apoyó, fue mi patrocinador. Esta persona pudiera ser sometida, esta persona pudiera ser investigada, quien recibe un dinero y desconoce la procedencia. Fíjese, una tienda no está clasificado como sujeto obligado, porque la ley 155-17 califica el tema en los que somos sujeto obligado. Yo soy sujeto obligado porque soy abogado y soy notario público. Y dentro de mis compromisos está, al momento de yo redactar y legalizar un contrato, yo tengo que saber si es una compra de inmueble, de dónde procede el dinero que se está involucrando en esa operación. Perdón, un momentito ahí, perdón, vamos a hacer un punto y aparte. Ajá. ¿Usted legaliza la firma o usted legaliza la validez de la información de lo que se dice en el acto? Estoy obligada a certificar la validez. Yo no puedo notarizar un contrato en donde, por ejemplo, no voy a decir, mire, Charlotte, X persona está comprando un inmueble
Y en ese contrato y en esa legalización no se establece el cómo esa persona adquirió esos bienes. Wow. Entonces, para poder hacer la transferencia, tanto el Tribunal Inmobiliario, la jurisdicción inmobiliaria, pero empezando con la Dirección General de Impuestos Internos, tiene sus métodos. O sea, no te pasa una transferencia, tiene sus umbrales. Por ejemplo, si usted va a comprar una propiedad y usted, al momento de efectuar el pago, imagínese que sean 2 millones de pesos, por decir, usted tiene hasta 1 millón de pesos que puede manejar en efectivo. Pero a partir de 1 millón, 1 peso, usted tiene que, con cheque certificado, luego que el banco hace la debida diligencia y se sabe la procedencia, o una transferencia bancaria. Entonces, eso es hablando en el punto, Okay. desde el punto, exacto, ahora el punto seguido. El punto y seguido. Fíjense, y más a las chicas que tienen patrocinadores, hay que saber muy claro de dónde provienen los fondos de aquel patrocinador. Porque aparece lo que se llama la figura del testaferrato. A ver, ¿qué es un testaferro? Ok, el testaferro no es más que aquella persona que aparece ante los medios, ante la sociedad, ante la empresa, cualquier entidad, diciendo, abrogándose la propiedad, ya sea de una compañía, ya sea de una empresa, ya sea de una tienda, y real y efectivamente no lo es. Detrás de esa persona está el legítimo dueño, que igual pasa con las empresas, por ejemplo la SRL, una SRL, que hay que saber, ese es otro punto, definir claramente quién es el beneficiario final. ¿Cuál es la persona que se esconde detrás de esa empresa? ¿Cuál es la persona que tiene el control accionario de la empresa? Okay. Entonces, lo mismo pasa con la persona, por ejemplo, en este caso de esa chica, que está muy emocionada, tiene una tienda, mi negocio y las redes sociales. Y publica en Instagram, no soy la dueña del mundo, pero soy la hija del dueño. Correcto. Entonces, y mire, en ese mismo orden, vamos a hacer un punto y aparte. Ahora que usted me habla de esa chica, hay una de las formas, de las tipologías del lavado de activos, que en mis clases la menciono mucho, y es una figura internacional, y es el llamado pitufeo. Pitufeo, los pitufos. Pero se llama así. Pitufeo. ¿Así o se conoce en conoce así, los pitufos. ¿Usted recuerda esos muñequitos? ¿No lo recuerda? No hablemos de edad, comadre. No le estoy sacando la cédula, pero estoy haciendo la pregunta. Claro, los pitufos. Los muñequitos azules. Exactamente. ¿Qué es el pitufeo? ¿Qué pasa con el pitufeo? Fíjense, el GAFI, el GAFILAT, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional y el Grupo de Acción Financiera Latinoamericano, al cual nosotros pertenecemos como país, que es el órgano rector, regulador, y es el que traza las medidas que deben de adoptar los países para su programa de antilavado de activos. Ha establecido, y nuestra ley la ha acogido, un umbral para las transacciones en efectivo, en buen español. Por ejemplo, a mi cuenta bancaria, usted no puede irme a llevar $15,000 o su equivalente en pesos dominicanos un día. O sea, tiene un lapso de 24 horas. Entonces, eso genera una alerta porque está sobrepasando el umbral. Claro. Entonces, ¿qué hacen esos delincuentes? Porque estas personas que trabajan este tipo de cosas son muy inteligentes y tienen sus equipos que mientras usted duerme, ellos piensan. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ellos seleccionan, no es denigrando, pero, por ejemplo, amas de casa, mensajeros,
personas Que se convierten en prestacuentas. Exactamente. Entonces, ya sea ofreciéndole un porcentaje, ya sea hasta una ayuda, deposítame tanto, veme al banco que tengo, con el cuento que pueda hacer. Entonces, para fraccionar esas cantidades, la dividen y que no generen ruidos. Entonces, eso es lo que se llama el pitufeo. Porque lo dividen en eso, como esos muñequitos. Pequeños pitufos. Por eso es importante que nos eduquemos en cuanto al lavado de activos. A veces, personas, no te preocupes, préstame una cuenta y deposítame, que después yo te lo voy a entregar. O sea, que eso ya debe ser una práctica nula de pleno derecho. O sea, porque usted no sabe de dónde provienen esos, pudiera no saber de dónde provienen esos fondos. Eso es correcto, eso es correcto. La persona tiene que estar muy clara, saber de dónde provienen los fondos, porque hay muchas tipologías del lavado de activos. Por ejemplo, fíjese. Vamos a ver algunas tipologías. Correcto. De lavado de activos. ¿Cuáles pudieran ser? Mire, está el tema, y la reto a que lo puede ver en los medios. Casi siempre no siempre, por lo menos dentro de los delitos precedentes, uno de los que más ruido hace a nivel de opinión pública, aparte de la corrupción, es el tráfico de drogas. Y si usted ve la mayoría de los capos que son apresados, dígame, automóviles de alta gama, relojes de alta gama, cuadros, obras de arte, que tal vez esa persona no sabe ni quién es ese escultor, ni quién es ese pintor, un Dalí, ¿cierto? Entonces, eso es una de las modalidades que ellos utilizan para invertir el dinero que es producto del ilícito. Por eso es que, y los bienes inmuebles. Por eso es que... Pero me surge entonces la pregunta, después de asumir que hay también un sistema inmobiliario, un sistema bancario para el tema de las alertas, ¿por qué en el caso puntual de los inmuebles? ¿Por qué es presa tan fácil entonces? Claro, mire, lo primero es tratar de comprar inmuebles a través de efectivo, de ir, por ejemplo, comprando el inmueble a un familiar que está, por ejemplo, en los Estados Unidos. Usted sabe que, por ejemplo, hay muchos proyectos inmobiliarios que son proyectos que inician desde la venta en plano, con separación y luego completar el inicial y luego ir pagando, ¿cierto? Entonces, una de las modalidades es adquirir viviendas a través de estas vías, revenderla, alquilarla. Lo que sí es importante destacar, y gracias a Dios, que la misma ley tiene sus reglamentos de aplicación y cada sector, o sea, cada sujeto obligado, que los sujetos obligados se dividen en financieros y no financieros. Cada sector, o sea, cada sujeto obligado tiene su normativa de aplicación de la ley que va en consonancia a las características de ese sector. Por ejemplo, el sector inmobiliario, el sector vehículo de motor, nosotros los abogados notario público, que no tenemos una superintendencia, estamos regidos por la Dirección General de Impuestos Internos. Por ejemplo, el sector bancario tiene su normativa específica y tiene su órgano regulador, que es la Superdebancos. Nosotros, sector cooperativo, tenemos al IDECOP y tenemos nuestra normativa, y así el sector valores, etcétera. Entonces, es interesante, la semana pasada se concluyó el 8º Congreso contra el Lavado de Activos, organizado por la Unidad de Análisis Financiero en República Dominicana, y pudimos observar los diferentes sectores y, por ejemplo, el sector inmobiliario ha asumido con mucha responsabilidad
lo que es su compromiso y están muy adentrados a trabajar para la prevención y el antilavado. No, y es justamente, esa noticia que usted comparte es de un gran valor, puesto que el sector inmobiliario se basa en una premisa que es, vamos a decir, es transversal en varios aspectos, que es la confianza. O sea, Correcto. cuando alguien inicia un proyecto que vende en plano, ahí es implícita la confianza de ese comprador, porque de una manera u otra está creyendo en la licitud de esos fondos, en la seriedad y la formación de ese urbanizador. Entonces, es importante que se pueda blindar y dar seguimiento. Usted hablaba de los sectores, no financieros, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuáles pudieran ser estos? Ok, fíjese, la ley nos clasifica en dos grupos. El sujeto obligado es aquella rama del negocio, de las diferentes actividades, que estamos en la obligación las leyes son para todos, Claro. pero de respetarla, de cumplir con una serie de requisitos, de parámetros que establece la ley. Entonces, originalmente, esta ley y las demás leyes que le anteceden, incluso a nivel internacional, vienen por un tema financiero, porque por ahí es donde, y mira, ojalá tener tiempo para explicarle el por qué se llama lavado de activos y Al Capone Sí. y demás. Entonces, es a través del sector financiero, bancos, valores, cooperativas y Son demás. los que tienen esas sus propias... Exactamente. Y los no financieros están los contadores, los abogados, las empresas inmobiliarias, los dealers. Entonces, eso, como no tenemos una super de banco, están siendo supervisados por la Dirección General de Impuestos Internos. Hablemos de las recomendaciones y voy a aprovechar su formación como abogada y también como especialista en este tema de lavado de activos. En el caso específico de los dealers, ¿qué información se debe de tener para usted hacer una inversión y no comprarse un problema? Muy buena la pregunta. Y sin dejar, lo parqué, la palabra que usted dijo, y no quiero que cerremos esta conversación sin hablar de confianza y transparencia. Fíjense qué pasa. La ley establece, primero, que para tener un programa de prevención de antilavado de activos, tenemos que manejarnos en un enfoque basado en el riesgo. Toda empresa debe de conocer sus riesgos, conocer a qué riesgos yo me enfrento como empresa, qué riesgo yo como empresa, yo como sector, y en base a esos riesgos yo tengo que preparar mi programa, conocer mis riesgos, saber cómo voy a mitigar esos riesgos, saber cómo voy a monitorear esos riesgos. Pero ¿qué pasa? No voy a hablar del sector vehículo de motor, de todos, incluyendo no tan solo con quién voy a negociar, sino como empresa, hasta con quién usted va a llevar a su empresa como colaborador. Una figura que se llama debida diligencia. ¿Qué es la debida diligencia? La debida diligencia se divide prácticamente en dos. Está la debida diligencia simplificada y la debida diligencia ampliada, más profunda. No sé si usted tiene que haberse fijado, pero para que lo recuerde. Cuando usted, por ejemplo, va a un banco, ofrece sus servicios como profesional, la van a reclutar, que le hacen una serie le piden Sí. una serie de documentos. Mira cuál es tu profesión, tráeme un certificado de no antecedentes penales, con quién estás casada, quién es tu pareja,
porque ahí puede salir lo que se llama la persona políticamente expuesta. Sí. Entonces, te tienes que, ¿cuánto ganas? ¿Cuáles otras entradas tú tienes? Porque, por ejemplo, yo como entidad bancaria o como cooperativa, por ejemplo, bueno, mira, Mildred gana tanto. Bueno, Mildred puede ir trayendo al banco sus ahorros así, así, así. Ya ahí yo elaboro un perfil Claro. de Mildred. Pero si Mildred me viola ese perfil, No, Mildred no, otra persona, sí, otra persona. Juan, o no sé, y esa persona se me sale del redil y entonces me trae un depósito que se sale del perfil Claro. sin que lo pueda demostrar, porque si lo pudiste demostrar, La compra de una tierra, la venta de una tierra, la venta de un heredé, inmueble, heredé. salí con mi foto de que me gané un premio, sí. que eso también es otra tipología. Los premios. Claro, premios ficticios o, por ejemplo, esas loterías, no voy a hacer propaganda, pero esas loterías que tienen premios que son importantes, pagan 160 millones de pesos. Exacto, son religiosas y pagan, cuando digo religiosas no es que son cristianos, pero pagan sus impuestos. Y cuando tú te sacaste, te hacen el descuento. Pero eso sí lo voy a poner de ejemplo. Usted se sacó todo ese dinero. Y aparece una persona y le dice, oye, me te van a descontar esos impuestos. Yo te voy a comprar el premio. Te compro el sin premio. impuestos, te voy a dar tu dinero. Ya ahí esa persona está limpiando. Claro, 160 millones de Exactamente, porque paga sus impuestos, pero limpia el dinero. pesos. Entonces, la debida diligencia simplificada ya es más profunda. Ya cuando hice la simplificada, me generó una alerta. O, por ejemplo, exacto. Un comportamiento no habitual en ese perfil. Se me salió del perfil. Claro. O, llegó fulano de tal. Tengo que hacerle una diligencia ampliada. ¿Por qué? Porque fulano de tal está casada con fulana. Pero fulana es una persona políticamente expuesta. ¿Por qué es políticamente expuesta? Porque fulana es... X función. Tiene un decreto, ganó una regiduría, ganó una diputación, o tiene un puesto de los que está en la obligación de hacer una declaración jurada. Y no es que no voy a hacer negocio con ella, es que tengo que hacerle una debida diligencia más profunda, porque es una persona políticamente expuesta. Alguien que mienta, por ejemplo, que tenga una relación y no, en esa debida diligencia, no de la data, no de toda esa información necesaria y requerida. Solamente por esa omisión pudiera ser llamado. Claro que sí, pero la figura, en la debida diligencia empieza desde la primera línea de defensa de la entidad. Entiéndase la persona, el oficial de negocios, la persona que interactúa con el cliente, la persona que te da las buenas tardes, que te sonríe, que te dice, que te está contigo en su función de querer hacer negocios. Para la entidad, para la entidad. Exactamente, pero debe de tener sus pautas para saber con quién hace el negocio, y la figura del oficial de cumplimiento de la entidad tiene que estar atenta para hacer la debida diligencia y profundizar en la misma. Decíamos ahorita de dónde surge este concepto de lavado de activos. Me gusta siempre hacer referencia, porque ese nombre tiene un porqué. Primeramente, el lavado de activos es ancestral. Sí. Inclusive en épocas medievales, aquellos prestamistas que prestaban a usura, había un papa que lo prohibió. Entonces se buscaba la forma de poder, usted sabe, de poder legitimar ese dinero. Pero
en el siglo pasado, en la década del 20, Cara Cortada, Al Capone y demás, sabemos que manejaban muchos delitos precedentes. En ese momento, recuerde que estaba la prohibición de la venta de alcohol. De alcohol, que fue del por whisky. alcohol que lo... Exactamente, no fue por los tema tributario. Por tributario, los impuestos. Exacto, pero estaba la trata de blancas y demás. Entonces Al Capone, y después fue seguido por sus secuaces, empezaron a poner lavanderías. Lavanderías. Entonces esa lavandería, todo aquel ciudadano iba y llevaba su ropa a lavar. Entonces ahí empezaron a mezclar El dinero... dinero que estaba falto de baño. Exacto. Y el dinero que venía limpio de aquellos ciudadanos. Entonces, por eso es donde inicia el nombre del lavado de activos. Entonces, ¿por qué? Porque estas personas manejaban un eje fundamental en el lavado de activos, que son los delitos precedentes. Que dicho sea de paso, uno de los delitos precedentes es el delito de la corrupción. Por ejemplo, cuando observamos, Esther, en el caso puntual de que vemos los expedientes, ¿no? Que anuncian una serie de violaciones, el hecho de que se ponga el lavado de activos, ¿qué tanto complejiza ya un sometimiento? Fíjate, hemos visto algunos casos que, de acuerdo a nuestro Código Penal, el que está vigente, llevan penas menores. Entonces, pero vemos que combinado con esto, con este tipo de delito, hay otros delitos adyacentes que lo complementan. Entonces, es una medida inteligente de nuestras autoridades de combinarlo con el delito de lavado de activos, porque ahí tiene más peso y se presume que hay obviamente, si están todos los elementos y se puede demostrar, viene una pena superior. ¿Cuáles serían estas 5 recomendaciones que como abogada, como experta en prevención de lavado de activos, pudiera darle a esta persona que nos está escuchando, que ya la vida nos cambió? Correcto. La vida cambió en términos de seguridad, en términos de los peligros propios de usted verse involucrado en una situación tan compleja a nivel legal. ¿Cuáles serían esas 5 grandes recomendaciones? Fíjese, lo primero es, no todo lo que brilla es oro. Debemos de estar claros. Es preferible usted llevar una vida bajo perfil, ganarse lo propio con trabajo y no querer de un día para otro hacerse millonario. Lo primero es identificar con quién me relaciono. ¿Con quién me relaciono? No sé si tenemos tiempo, pero el con quién me relaciono me puede envolver en el delito. Con el primer caso, ve, llévame este dinero al banco, préstame tu cuenta. El servir en una empresa. Por ejemplo, antes tú decías, fulano va a constituir una empresa. Préstame tu cédula. Préstame tu cédula para que tú seas socio, porque no, ya esos tiempos pasaron. Como empresa, manejar la transparencia. Porque ahí vendría lo que es otra tipología. El delincuente acecha que yo como empresa tengo mis debilidades, que ahora mismo estoy atravesando por una situación económica y me oferto, y llega y te oferta el te voy a... Un salvavidas, voy a ayudarte. Exactamente. Eso es otra de las medidas que hay que tomar. Actuar con transparencia. Porque lo que no es transparente daña.
y daña la reputación, el riesgo reputacional de la empresa y el riesgo reputacional como persona. Claro. En la vida, tú perdiste dinero y lo recuperas, pero perdiste la reputación y es muy difícil Claro. de recuperar. Investiga de dónde proviene el dinero. Investiga. Si vas a comprar una propiedad, ahora que hay tantos temas de estafas inmobiliarias, busca a nivel de redes, busca en las entidades que sirven, que son reguladoras. Claro. Si vas a comprar algo, investiga si esa empresa busca en la Cámara de Comercio, si existe, si vas a depositar tu dinero. Claro. Investiga en DGI, o sea, investiga. Y no se deje de llevar, porque óyeme, a veces pasa que las personas le ofrecen unas ganancias que se dejan como el flautista de Amelín, o sea, le ofrecen tantas cosas y esa avaricia desmedida le lleva a cometer errores. Bueno, hay un señor importante que dice que si pasan 5 minutos, creo que es... que no entiende. Si no entiende, deja el negocio. Sí, no. Entonces, si me explica un negocio en 5 minutos y yo no lo entendí, dejemos ¿a santo esto. de qué? Ni tal, o sea, que venga una gente y me diga, préstame tu cédula para un negocio. Yo le digo, no, cariño, no mi podemos. amor. Doctora Esther Charlotte, mil gracias. Gracias por acompañarnos, por darnos luz en temas donde hay que actualizarse. Hay que prepararse porque hay que cuidarse en este sentido, sin paranoias, pero sí desde el punto de vista de aprender que la mejor inversión que usted puede hacer en su vida es manejarse con transparencia y la confianza, que es un intangible tan determinante, ¿no? Entonces, gracias por compartirnos esto. Espero que se repita un próximo de Charlotte a Charlotte nueva vez. Excelente, muchísimas gracias. Buenas tardes. A ustedes, amigos, será mañana cuando nos reencontremos en otra entrega de su espacio, El Tribunal de la Tarde. Feliz resto del día.